Bueno, en este video vamos a explicar el tejido cartilaginoso. No voy a usar el pizarrón porque me lleva mucho tiempo. Bien, para empezar, el tejido cartilaginoso es una especialización del tejido conectivo. Es un tejido avascular, lo que quiere decir que no tiene irrigación sanguínea directamente. Entonces uno piensa, bueno, entonces ¿de dónde Sorongo consigue sus nutrientes? ¿Cómo se nutre el cartílago? Bueno, se va a nutrir a partir de algo que se llama pericondrio, que es como una capsulita de tejido conectivo denso regular, creo, ya les digo, no, irregular, que cubre a el cartílago, y a partir de ese pericondrio, de este tejido conectivo que rodea el cartílago, es como se van a nutrir, ¿sí? Bien, el origen del tejido cartilaginoso, al igual que el conectivo, ya que es una especialización de él, va a tener origen mesenquimático. ¿Qué me estoy olvidando? O sea, el tejido cartilaginoso también tenemos células y matriz extracelular, ¿sí? Dijimos ya de dónde recibe los nutrientes, del pericondrio. ¿Cómo está formado el tejido cartilaginoso? Bueno, esto que les decía, por células y matriz extracelular. Ahora, ¿cómo se llaman las células del tejido cartilaginoso? Se llaman condrocitos. Pero, ojo el piojo, o sea, están los condrocitos. Voy a sacarlo. Están los condrocitos y están los condroblastos. Que en sí es la misma célula, pasa que está como en etapas distintas. El condroblasto tiene mucha actividad metabólica y el condrocito ya está maduro, se queda quietito y ya no hace mucho más de su vida, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Los condrocitos entonces son células especializadas sumergidas en esta matriz extracelular. Y la matriz extracelular ocupa un 95% del volumen del cartílago. ¿De dónde sale la matriz extracelular? ¿Quién la sintetiza? Bueno, la matriz extracelular del cartílago es sintetizada por los condrocitos o condroblastos. Si dijimos que los que terminan en blasto tienen mucha actividad metabólica y el cito ya está quietito, no sé más de su vida, va a ser sintetizada por los condroblastos. Esto es igual que en el tejido óseo, que tenemos los osteocitos y los osteoblastos. Es lo mismo. El osteoblasto es el que secreta la matriz en el tejido óseo, y acá el condroblasto es el que secreta la matriz extracelular. Bueno, que justo me llega un mensaje, ¿sí? Entonces, ¿quién secreta la matriz extracelular del tejido cartilaginoso? Los condroblastos. ¿Quién la sintetiza? Los condroblastos. La sintetizan y la mantienen. ¿Cómo se clasifica el tejido cartilaginoso? El tejido cartilaginoso se clasifica según su aspecto y propiedades mecánicas. Ni idea. Se clasifican tres: tejido cartilaginoso hialino, elástico y fibroso. El hialino igualmente, a su vez, tiene un tipo específico de cartílago, que es el cartílago articular, ¿sí? Es como una subdivisión, como para que lo entiendan, del cartílago hialino. Bueno, voy a empezar explicando el cartílago hialino. El cartílago hialino tiene pericondrio, claramente, porque dijimos que se nutren los cartílagos a través del pericondrio. Ojo, igual, porque no todos tienen pericondrio. No todos estos tres tipos de cartílagos, no todos van a tener pericondrio. Pero el hialino tiene. El cartílago hialino, a ver qué tengo escrito, tiene pericondrio, es un tipo de tejido cartilaginoso, y sí. La matriz tiene un aspecto vítreo en el estado vivo. Yo pregunté qué significaba eso. Ay, chicos, parece que tengo dos orejas, qué asco. Yo pregunté qué significaba eso. Es literalmente como que parece un vidrio, pero bueno, no logro entender mucho eso, pero bueno. Después el cartílago, estos condrocitos, cuando ya está maduro, que ya dejó de sintetizar matriz, que dejan de ser condroblastos, pasan a ser condrocitos. Estos condrocitos, que están sumergidos en la matriz extracelular, están ubicados específicamente como en una lagunita, ¿sí? En un espacio que adentro está el condrocito.
Ese espacio, esa lagunita, se llama condroplasto, con P, de pelota. Iba a decir una mala palabra, pero bueno. Entonces, hasta ahora tenemos condroblasto, condrocito y condroplasto. El condroplasto es el lugar físico donde se encuentra el condrocito, que provino del condroblasto. ¿Sí? Bien, entonces, condroplastos. Bien, ¿cuál es la función del cartílago hialino? Importante acordárselo. Son 3 funciones. Igual si las pensamos tienen sentido, así que tal vez es algo que se puede deducir, ponele. El cartílago hialino tiene 3 funciones principales. La primera es ofrecer o lograr que haya una superficie con baja fricción, ¿sí? Es decir, proveer una superficie de baja fricción, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cartílago se apoya, este es el hueso, y este es el cartílago. El cartílago se apoya sobre el hueso, haciendo que los huesos no friccionen entre ellos. Me faltaría una mano más. Pero bueno, pongámosle que este es un hueso y este es otro. Y acá en el medio está el cartílago hialino. No es que están los huesos. ¡Ay! No es que están los huesos tocándose. Tipo así, moviéndose así, porque se harían mierda. En el medio hay un cartílago hialino. Entonces produce una superficie con baja fricción, ¿sí? Por otro lado, sirven como molde para el crecimiento de huesos. Eso lo vamos a ver en el tejido óseo, que los huesos largos principalmente crecen a partir de un molde cartílago hialino. Eso solo sirven como molde para la formación de huesos. Esa es la otra función. Y el cartílago hialino también como que distribuye las fuerzas que se someten al cartílago de forma homogénea, es decir, ¿cómo se los explico? Dice, participa en la lubricación de las articulaciones sinoviales. Estas articulaciones sinoviales son conexiones entre huesos separados por una cavidad articular. Y distribuye las fuerzas aplicadas al hueso subyacente. ¿Pero qué quiere decir? Quiere decir que distribuye el peso de nuestro cuerpo homogéneamente por toda la articulación. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, estas 3 funciones tienen. Ser un molde para el crecimiento del hueso. Proveer una superficie de baja fricción y distribuir las fuerzas de forma homogénea. ¿Sí? O lubricar las articulaciones. ¿Cómo se compone el cartílago hialino? Bueno, dijimos, células, condrocitos y matriz extracelular. Ahora, esta matriz extracelular, ¿cómo está formada? Una muy pequeña cantidad, de 3 a 5%, son células, son condrocitos, ¿sí? Después, un 5% más o menos son proteínas multiadhesivas que van a unir a los condrocitos a la matriz extracelular. Después tenemos proteoglucanos, un 9% más o menos. O sea, no hay que saberse los porcentajes, pero es como, porque pasa que tengo un dibujo acá. Y como no se los puedo mostrar, es como para que tengan una idea que tanta cantidad hay de cada cosa. O sea, hay muy poquititas células, un poquitito más de proteínas multiadhesivas, un poquitito más de proteoglucanos, un poquitito más de fibras de colágeno, claro, igual lo voy a explicar, y todo el resto es agua, ¿sí? Por eso más que nada. Entonces, hablábamos de los proteoglucanos. Si se acuerdan en el video anterior de conectivo, dijimos que los glucosaminoglucanos que forman proteoglucanos son muy negativos, por lo que atraen agua y le dan esta viscosidad a la matriz a la sustancia fundamental que es parte de la matriz extracelular. Entonces, los proteoglucanos son característicos por poder acumular grandes cantidades de agua. ¿Sí? Después, el cartílago hialino está formado por colágeno, por fibras de colágeno tipo 2. Al menos a nosotros nos dijeron que es importante acordarse de los colágenos. Tipo 2. Y todo el resto, de un 60 a un 80%, es agua. O sea, recuerden que hoy hablábamos de un 3% de células.
5% de proteínas multiadhesivas, 9% de proteoglucanos, 15% de fibras de colágeno y un 80% de agua. O sea, prácticamente el cartílago es agua. Ahora, ¿dónde sale tanta agua del cartílago? O sea, la gran cantidad de agua que tiene es lo que le permite resistir al peso, ¿no? Y este agua proviene de los proteoglucanos, que dijimos que tienen la capacidad de atraer mucha agua, ¿sí? Va teniendo todo un poquito más de sentido. Entonces, todo esto forma la matriz extracelular, que las características son que es rígida, pero es flexible y es moldeable y es muy hidratada, ¿sí? Bien. Vamos con los condrocitos específicamente. Dijimos que son células especializadas, ¿sí? Que mantienen la matriz extracelular. Después hablamos del pericondrio, que dijimos que es esta cápsula o esta capa de tejido conectivo denso y regular que encapsula al cartílago. Ahora, este pericondrio tiene, o sea, es como una cápsula, pero tiene su capa, la capa de arriba, la externa y la interna, ¿no? La capa externa del pericondrio es bien fibrosa, es desde ahí de donde vienen los nutrientes. Y una capa interna que es una capa condrogénica, ¿sí? Que sea condrogénica quiere decir que es a partir de esa capa condrogénica del pericondrio, las células que lo forman, las células que forman esa capa interna, esa capa condrogénica, van a empezar a diferenciarse en condroblastos, de condroblastos a condrocitos, formando más matriz, más cartílago. Pero por eso es condrogénica, porque da lugar a condrocitos, ¿sí? A partir de esa capa empiezan a crecer más cartílago. Bien, la nutrición de los condrocitos, capa externa, o sea, la capa externa fibrosa. Dijimos entonces que recibe los nutrientes a partir de la capa externa fibrosa del pericondrio. ¿Y por qué es esto? Es porque esta capa está muy vascularizada, claro, si dijimos que es tejido conectivo, permitiendo la llegada de nutrientes al tejido cartilaginoso. Una vez en el cartílago, se disuelven en la matriz extracelular y llegan a los condrocitos. Así es como es el proceso de nutrición. O sea, se nutren a partir del pericondrio de la capa externa y crecen a partir del pericondrio de la capa interna. Bien, ¿cómo se reproducen los condrocitos? Los condrocitos, o sea, ¿cómo te explico? Se reproducen a través de mitosis. Sí, pasan por muchas divisiones mitóticas. O sea, un mismo condrocito se divide muchas veces por mitosis. Por lo que, por ejemplo, este es un condrocito, ¿no? Y ahora empieza a haber muchos condrocitos adentro. Todos comparten la misma matriz extracelular y esa matriz que comparten se llama matriz territorial. Y todas estas celulitas que se dividieron se llama grupo isógeno. Está formada por, o sea, el condrocito se dividió, pero está formando condroblastos, porque están activos. Entonces van a sintetizar mucha matriz de este grupito, empiezan a sintetizar cada celulita mucha matriz, claramente se va a empezar a despegar, a separar un poquito cada uno del otro si está creciendo una matriz. Cuando ya están unos re lejos del otro, que ya sintetizaron mucha matriz, esa matriz deja de llamarse matriz territorial y pasa a llamarse matriz interterritorial. A su vez, apenas se dividen los condrocitos por mitosis, van a tener una mini lámina igual de matriz, que esa se llama matriz capsular, creo. A ver, sí, matriz capsular. ¿Sí? Bien. En resumidas cuentas, se reproducen por mitosis, formando grupos isógenos. Bien, eso del cartílago, no, mentira, las bolas. Seguimos. Dijimos que el cartílago hialino, a su vez, tenía como una subdivisión que era el cartílago articular. Este cartílago articular no tiene pericondrio, es decir, que no se va a nutrir a través del pericondrio. Yo en su momento pensaba entonces cómo mierda se nutren si no tienen pericondrio. Y la profe dijo como que siempre igual va a haber un poquito de tejido conectivo cerca que les va a pasar un poquito de nutrientes. Así que bueno.
Em, el cartílago articular no tiene pericondria. ¿Y dónde se encuentra? ¿Dónde se ubica? Como te dice el nombre, cartílago articular, en las articulaciones. ¿Cuál es iba a decir cuál es la función, pero sí, la función es impedir la fricción entre huesos. Es que como es un tipo de cartílago hialino, va a tener la misma función que el hialino, básicamente. Bueno, entonces, ¿qué es el cartílago articular? Es un tipo de cartílago hialino que recubre las zonas donde se articulan dos huesos, por lo que impide la fricción entre huesos, facilitando el desplazamiento de un hueso sobre otro. Ahora, si yo agarro un cartílago articular y lo parto, creo que es un corte transversal o longitudinal, no sé, vamos a ver como muchas capas. Yo tengo acá un dibujito, búsquenlo porque no lo van a entender, si no, está medio complicado de imaginárselo. La capa más de arriba, la más superficial, se llama capa tangencial, donde las células están muy aplanadas y las fibras de colágeno también están tipo aplanadas, paralelas, una al lado de la otra. Dice, aquí las células son aplanadas y se distribuyen de forma paralela en la superficie. Lo mismo con las fibras de colágeno, que están ubicadas paralelas a la superficie. Esto ayuda al cartílago a soportar mejor las fuerzas que recibe. Después de esa zona, la parte más de arriba, ¿sí? la zona tangencial, pasamos a la zona transicional o de transición, que es la zona 2, donde pasamos de la parte de arriba donde está todo bien pegadito, se separa un poquito más, las células están un poquito más dispersas, el colágeno también, ¿sí? Entonces las células empiezan a ser más redondas y las fibras de colágeno empiezan a dispersarse entre sí. Después pasamos a la zona radial. O sea, esto va de arriba hacia abajo, va a ser más profundo, ¿sí? Hasta el hueso. Lo más profundo es el hueso. Pasamos a la zona radial, donde las fibras de colágeno se ponen tipo en haces longitudinales y los condrocitos, creo que son, también. A ver, dice zona radial. Los condrocitos se ubican en hileras, al igual que las fibras de colágeno que se ubican en hileras, entre las hileras de los condrocitos. Claro, se ponen todos en hileras, no sé qué onda. Pinto. Después tenemos una capa de cartílago calcificado, que se calcifica gracias a la presencia de sales de calcio. Ay. Mi mente hizo puff, porque en el tejido óseo, cuando vimos la mineralización, es por el calcio. Y claro, acá también, entonces. Bien. Entonces, el cartílago calcificado es a partir de la presencia de sales de calcio. Y después el hueso. Ahora, entre medio de la zona radial, que es la zona 3, y el cartílago calcificado, hay una línea, una mini linita, que se llama línea de marea. Esta línea de marea tiene un borde ondeado y a partir de esta línea de marea empieza a ocurrir la multiplicación de los condrocitos por mitosis para formar los grupos isogénicos, permitiendo el crecimiento del cartílago. Lo que hablábamos hoy. ¿Dónde se encuentra el cartílago hialino? Bueno, se encuentran en el tejido embrionario. Perdón, chicos, cada vez se acerca la fecha del parcial y yo estoy más cansada. Si vemos el primer video que grabé al día de hoy, cada vez voy a estar más hecha mierda. ¿Dónde se encuentra el cartílago hialino? En el tejido embrionario, en la nariz, tipo acá en la punta de la nariz, en la tráquea, en el disco epifisiario, tipo acá en la parte del esternón, entre las costillas y el esternón. Bueno, justo acá hay cartílago hialino. Entonces, se encuentra en el tejido esquelético fetal, discos epifisiarios, superficie articular de las articulaciones móviles, claro, porque dijimos que el tejido articular está en las articulaciones y es un tipo de cartílago hialino. Cartílagos costales, cartílagos de la cavidad nasal, la laringe, anillos traqueales y placas cartilaginosas bronquiales. Bien. Listo, cartílago hialino. Pasamos con el siguiente, que es el cartílago elástico. Estos ya son bastante cortitos. Igual se está haciendo re largo el video, ¿qué onda?
cartílago elástico. Sí tiene pericondrio. Y lo que voy a decir ahora es a chequear, porque no sé. O sea, si lo pienso no tiene sentido. Así que tal vez está mal. Así que por eso, agárrenlo con pinzas. Yo tengo notado que tiene colágeno tipo 2. Sin embargo, el cartílago elástico está formado por fibras elásticas. Y las fibras elásticas, como dijimos ayer en el video de tejido conectivo, no tienen colágeno. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que tienen colágeno? No entiendo. Pero bueno, por eso, a chequear. Elástico tiene pericondrio. Los componentes de la matriz extracelular son los mismos que el hialino, los que nombramos hoy. Eran células, proteínas multiadhesivas, proteoglucanos, fibras y agua. Las fibras acá son elásticas, porque es tejido, es cartílago elástico. Son láminas elásticas interconectadas para formar un material muy elástico. ¿Cuál es la función del cartílago elástico? Bueno, permitir que el cartílago tenga distensibilidad y maleabilidad. Ahora, ¿qué carajo quiere decir esto? La distensibilidad es tipo el estiramiento, el alargamiento del cartílago. Y maleabilidad es que sea moldeable. Maleabilidad, moldeable. ¿Dónde se ubica? Esto también lo podemos deducir un poco. Si es cartílago elástico, tiene que ser un lugar donde sea elástico. Como por ejemplo, el pabellón auricular. Ven que se mueve y es elástico, si no yo me tendría que quebrar la oreja cuando hago esto. Pero no, porque es cartílago elástico. Conducto auditivo externo, trompa auditiva de Eustaquio y algunos cartílagos laringios como la epiglotis. Claro, la epiglotis es la que se cierra y se abre cuando tragamos. Eso no puede ser un coso duro así, no, tiene que ser flexible. Así que tiene sentido. Y por último tenemos el cartílago fibroso que no tiene pericondrio y está formado por colágeno tipo 2 y 1. Ahora vamos a entender por qué. El cartílago fibroso es una combinación de tejido conjuntivo denso, regular, creo, y cartílago hialino. Entonces, vamos a ver como una mezcolanza de características de los dos. Entonces está formado por la combinación de tejido conectivo denso regular y cartílago hialino. Por lo que si vemos una foto del cartílago, vamos a ver que tiene características de los dos. Por un lado, fibras de colágeno que están ubicadas en forma paralela y ordenada, y por otro lado vamos a ver los condrocitos. ¿Cómo está formada la matriz extracelular? Por fibras de colágeno de tipo 2 y 1. ¿Por qué de tipo 2? Porque ¿se acuerdan que el hialino tenía colágeno tipo 2? Entonces este también va a tener tipo 2, porque es una combinación de hialino. Y tipo 1, porque viene del tejido conectivo denso regular. Entonces, una mezcla de las dos. La función es actuar como un amortiguador en tejidos o articulaciones que deben soportar fuerzas de compresión y distensión. Tiene sentido, porque si es un cartílago tan fibroso, con mucha fibra y potente, tiene sentido que tenga que soportar mucha presión y peso nuestro. Entonces, tiene sentido que esa sea su función y que se encuentre en los siguientes lugares. En los discos intervertebrales, nuestra vértebra soporta todo nuestro peso. Más vale que tenga cartílago fibroso porque si no estamos en la B. Sínfisis del pubis, no sé qué choto es eso. Discos discos articulares. Esternón y mandíbula. Sí, porque la mandíbula tiene fuerza. Meniscos de la rodilla. Claro, la rodilla también tiene todo el peso de nuestro cuerpo. Pensé que me manché el coso. E intersecciones tendinosas. Listo, sigamos. Condrogénesis, porque se hace casi media hora, chicos. Condrogénesis. La condrogénesis es la formación del cartílago, pero desde el periodo embrionario. O sea, la formación de cero. O sea, del ser humano. Escuché ruidos y está mi perra soñando. Es el ruido de la pata con el piso y me asusté. Esto es en el desarrollo embrionario, la condrogénesis. ¿Sí? Después está el crecimiento del cartílago, pero cuando ahí ya crecimos. Ahora, desde cero, fecundación, desde cero se tiene que formar cartílago, se llama condrogénesis. Entonces, de la formación, ¿qué es la condrogénesis? Es la formación del tejido cartilaginoso durante el desarrollo embrionario. Dijimos que tiene origen mesenquimático del mesodermo, entonces van a partir de una mesénquima con células indiferenciadas. ¿Cómo es el proceso? Primero, estas células indiferenciadas del mesénquima empiezan a diferenciarse formando unos nódulos que se llaman nódulos
condrogénicos. Estas células indiferenciadas de la mesénquima forman estos grupitos. Estos grupitos se diferencian formando condroblastos. Los condroblastos empiezan a sintetizar matriz, de esta forma madurando y terminando formándose en los condrocitos, que se encuentran en sus cavidades, que eran los condroplastos. Los condrocitos se dividen por mitosis formando grupos isógenos, que hablamos hoy, así ya formando el cartílago. Así se forma el cartílago desde cero cuando sos un fetito. Ahora, una vez que ya tenemos un cartílago, yo ya nací, ya tengo cartílago. ¿Cómo hago para que crezca? Porque claramente una nena de 3 años va a tener mucho menos cartílago que una pendeja de 23. O sea, necesitamos más cartílago, soy más grande que ella. Entonces, ahora sí es distinto el proceso. Hay 2 procesos, por aposición y el proceso intersticial. El de aposición ocurre a partir del pericondrio, de la capa condrogénica, ¿se acuerdan? La capa interna. Bueno, a partir de ahí se empiezan a diferenciar las células del pericondrio de la capa condrogénica en condroblastos, de condroblastos en condrocitos y ya está. ¿Sí? O sea, básicamente es eso. De la capa condrogénica se diferencian en condroblastos, sintetizan matriz, así generan más cartílago, y cuando ya dejaron de sintetizar cartílago de matriz, terminaron, maduran en condrocitos y ya quedan ahí. Así se creció el cartílago. Otra forma, esa es la posición, ¿sí? Que va para abajo. Otra forma es la intersticial, que se llama así porque ocurre dentro del tejido cartilaginoso, ¿sí? No a partir del pericondrio, que es lo que lo recubre, sino ya dentro del cartílago. Este proceso ocurre por mitosis, por mitosis de los condrocitos, que cuando finalizan la división comienzan a secretar matriz y de esa forma se dispersan dentro del interior del tejido cartilaginoso. Claro, en consecuencia, tras múltiples divisiones metóticas, se produce el crecimiento del cartílago. ¿Se entiende? O sea, está dentro del cartílago, un condrocito le pintó empezar a crecer, empieza a reproducirse. Son condroblastos ahora, muchos condroblastos chiquitos. Empiezan a secretar matriz. Terminaron, vuelven a ser condrocitos porque maduraron. Y ahí creció el cartílago de nuevo. Ahora, este intersticial, que es el que ocurre ya dentro del cartílago, puede... hay 2 tipos de grupos isogénicos que pueden formar. Uno se llama axiles o axil, que es cuando las divisiones son paralelas a través de un eje longitudinal. O sea, se forman hileras de condrocitos, literal, hileritas. Bueno, eso se llama axil. Y el otro es coronario, que es cuando en la división mitótica se dividen primero de forma longitudinal y después de forma transversal, me parece. No, perpendicular, perdón. Y tienen formita de circulito de corona, por eso es coronario. Listo, people.